hablamos del S1, el significante amo, que ya voy a ir escribiendo uno de los discursos, la cadena significante, S2, hablamos de la barra de la represión, hablamos del objeto A, ¿sí? Y hablamos del sujeto, de la S barrada. Y ya aquí está conformado el primer discurso, que es el discurso A. Que en francés, yo les digo sinceramente, no conozco la lengua francesa, no la manejo, pero es el discurso maestro con mayúscula diríamos, a diferencia del discurso universitario. Comenté también en la clase anterior sobre el cuatrípodo del discurso, esas cuatro patas, ¿no? Con lo que significa cuatrípodo. Y hablé de los diferentes lugares de este cuatrípodo del discurso. Hablé, lo voy a escribir aquí, de un agente o lugar dominante del discurso, de un otro, que a veces puede ser el otro con mayúscula, el lugar de la producción por debajo de la barra, y el lugar de la verdad. Y un ejemplo lo tenemos ya expuesto aquí. Muy bien. Entonces, retomando la clase anterior, diré lo siguiente, reiteraré. Para formalizar el discurso, Lacan producirá un matema con 4 letras, que son las que hemos mencionado, y en el cuatrípodo del discurso articulará estos 4 términos en 4 lugares, denominados el agente, el otro, la producción y la verdad, o posiciones giratorias. Esa es otra cuestión, porque a partir del discurso amo y con un cuarto de vuelta se configurarán los 3 discursos restantes. Entonces vamos a hacerlo. Entonces los dejamos expuestos. Si hago un cuarto de vuelta, realizo un cuarto de vuelta a partir de este segundo término, y este segundo término lo paso al lugar de la gente, nos queda esta cadena significante como discurso dominante. Y si voy girando, quiere decir que este objeto que está aquí debajo, ¿sí? Que tiene que ver con el deseo, pasa de la enunciación, ¿se acuerdan que habíamos dicho enunciado y enunciación? Pasa del lugar de la enunciación al enunciado. Entonces, ya vamos a ver que lo vamos a leer diferente. Y entonces, seguimos, rotamos. Y entonces, esta S barrada pasará debajo de este objeto y lo que nos falta es el significante amo que queda debajo del todo saber, diríamos. Este discurso es el discurso del universitario. Discurso universitario. Primero los menciono, después vamos profundizando en el concepto. También podríamos, a partir de este discurso universitario, decir que el discurso de la histeria es la inversa del discurso universitario. Vamos a demostrarlo. Si yo, este sujeto barrado, lo coloco en el lugar de agente, que se dirige a un significante amo,
me quedará por debajo, en el lugar de la enunciación y en el lugar de la producción, un S2. ¿Sí? Y nos faltaría aquí, perdón, a ver, sí, nos quedaría, ¿sí? El petit a, el objeto A, aquí. Lo vamos ahora a confrontar con la fundamentación. Entonces nos falta el discurso del analista. Entonces, el discurso del analista, fíjense, a partir de que gira el discurso de la histeria, aparece en el lugar de la gente el arte. Ese lugar del vacío de significantes, que se remite a este sujeto. ¿Sí? Y debajo quedará el significante amo y el S2. Vamos a ver lo dejamos planteado así y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, para un poco fundamentar, creo que ya lo habíamos visto, pero lo reitero, los lugares del cuatrípodo, digo, el lugar del agente o semblante, desde donde se emite y ordena el discurso, es ese lugar. Desde aquí se instala la posición de dominancia de cada discurso que marca la manera de tratar el goce en el mismo, también llamado lugar del deseo. El lugar del otro, dije anteriormente, es a quien se dirige el discurso, hablamos de lazo social, que puede ser el gran otro. El lugar de la producción de ese discurso, también llamado lugar de la pérdida. En el lugar hemos puesto en el discurso amo el petit a. Y el lugar de la verdad subjetiva es justamente la verdad, es el lugar de la verdad subjetiva que ese discurso transmite. Para que haya discurso es necesaria una pérdida y una renuncia al goce. De esto hablamos incluso de la experiencia, de la primera experiencia de satisfacción. Posiblemente hoy retome esto porque es importante para fundamentar los diferentes lugares y los diferentes términos que ocupan ese lugar, sobre todo en el discurso amo. Sobre el discurso de la verdad, ¿qué has dicho? Hablé de la verdad subjetiva, es el lugar de la verdad subjetiva. El lugar de la verdad Subjetiva, ¿sí? Simplemente. Ahora vamos a profundizar. Para que haya discurso, dijimos que es necesaria una pérdida y renuncia al goce. A partir de este vacío en la causa, mediante el discurso, se tratará de leer la realidad situando algo que suture esa falta. Cada discurso hace algo con ese vacío. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de una pérdida y de renuncia al goce. Es decir, allí hay una marca, hay una pérdida y se tratará justamente de llenar esa pérdida de diferente manera, con diferentes discursos. Los discursos lo harán de diferente manera. Pérdida de goce porque los discursos tienen que ver con el lenguaje. Porque tienen que ver con el lenguaje, exactamente. Con este ser viviente, donde, diríamos, viene el ser viviente con un mundo de pulsiones, pero un mundo de pulsiones que son marcadas con el significante. Por eso hablamos de pulsión, porque hay algo del orden del significante que marca ese cuerpo.
Es decir, esto, sí, Elvira, advenimos al mundo del lenguaje. Sí, advenimos al mundo del lenguaje. Después podríamos ver los diferentes sujetos, ¿no? Exactamente. Se producirá esa primera marca del otro que se dirige al ser viviente y una marca sobre ese goce del mundo pulsional. A partir del discurso de este gran otro representado por su cultura y sus padres, se estructurará su inconsciente como un lenguaje por los efectos determinantes de la palabra. Es decir, que lo que mueve el discurso es lo real, denominado como imposible desde lo simbólico, en un intento de escribir la relación sexual, pero no puede, y entonces escribe un significante necesario, el significante amo ese uno, del que tendremos que obtener la pulsión. Porque algo del significante está marcando, podemos hablar de pulsión, ¿sí? Porque incluso en la escucha analítica podemos hablar o podemos escuchar algo del orden de la pulsión a través del significante. También puede escribir lo contingente, los significantes mayores o incluso lo posible, las palabras, lo que nos retrotrae a la diferencia entre representación cosa y representación palabra en Freud, que ya indicaba que los goces son diversos. Sabemos que hay diversos goces. Partamos del discurso amo para dar cuenta de los 4 discursos, al que luego añadiremos el discurso capitalista en el cual nos hemos introducido en la primera clase, expuesto en la conferencia de la Universidad de Milán en 1972, denominada del discurso psicoanalítico. Dice Lacan: de entrada se plantea este momento en que ese uno, es decir, el significante amo, viene a representar algo, por su intervención en el campo definido, en este punto en el que nos hallamos, como el campo previamente estructurado de un saber. Y su supuesto es el sujeto. Es seguramente el lugar, el sitio de la marca, pero lo que el sujeto introduce por medio del estatuto del saber es de otro orden. Hablamos ya de las posiciones giratorias, que no voy a insistir. Lacan produce los significantes, unos significantes amo, para que sean los que podrán representar al sujeto, pero siempre que copulen, esto lo sostiene Bermejo, estoy parafraseando a Carlos Bermejo, que copulen con dicho saber, copulación entre el campo del sujeto y el del gran otro, o en la fórmula de la cadena significante por un conjunto de significantes denominados saber, es decir, los S1 remitirán a la cadena significante. Si hay S1 solo, no se producirá, no aparecerá el sujeto si no aparece la cadena significante. Si esto no ocurre, tenemos la muerte del sujeto en la psicosis. El cuerpo de goce pasa a ser el organismo corporificado por los significantes, agregará Bermejo, por los significantes 1, significantes que marcan el cuerpo, ese organismo corporificado por el significante y no imaginarizado como narcisismo, quedando absolutamente a disposición de lo que Lacan denomina sustancia gozante. Hay goce porque hay significante. Esto es importante, ¿no? Este concepto. Una paciente comentará, y esto es un ejemplo de cómo lo pulsional y los diferentes objetos aparecen en el discurso de la paciente. Una paciente nos comentará: mi padre daba de comer a toda la familia, y agregará: mi madre se desesperaba para que yo comiera. Es una paciente que tuvo una crisis de anorexia. Entonces nos vamos a detener en cada discurso en particular y voy a profundizar en el discurso amo porque es el que nos da, diríamos, el principio fundamental para que nosotros podamos hablar de los otros discursos.
Verán que yo he ido, aparte del texto fundamental, que es el Seminario 17, estoy incorporando conceptos, he incorporado conceptos al texto que he redactado para esta clase de Norberto Ferrer, de Néstor Braunstein y de Carlos Bermejo, así como otros psicoanalistas, incluso Diana Rabinovich, de Argentina también, porque consideré que solamente la descripción de los discursos, así, la expresión del matema o del algoritmo lacaniano, diríamos, merece una profundización para que realmente podamos conceptualizarlo, ¿no? Luego cada uno. Entonces, en ese uno se apoya la esencia del amo antiguo. El apoyo del amo es su identificación al nombre del amo, el S1. Esta identificación sostiene su deseo o su voluntad. Lacan relaciona este discurso con la filosofía, en tanto entra en juego un saber, campo del esclavo en S2, la cadena de significantes, que le es expropiado al esclavo por parte del amo. El saber en cuestión es un saber hacer del esclavo, un saber hacer artesanal que puede articularse como episteme, como conocimiento, y ser transmisible. Al amo no le interesa saber, sino que la cosa funcione. No se hace preguntas, tiene el saber del esclavo y aspira a que el saber haga totalidad. Este concepto es fundamental. Haga totalidad, el todo. ¿Sí? Sí. Entonces, si nos situamos encima del discurso del amo, sí. has puesto debajo del S1 un S, pero parado. Y tú dices que el amo no quiere saber nada de esa barra. Exactamente. O sea, que sería... Exactamente. No quiere saber nada de esa barra. No quiere saber nada, si pudiéramos decir, del no todo. Él es todo. ¿Sí? Esto es importante, este concepto, la totalidad. Apunta a la totalidad. Entonces, decíamos, aspira a que el saber haga totalidad, por eso el discurso del psicoanálisis es el reverso del discurso amo. El todo y el no todo. Y lo podemos visualizar en la pizarra. ¿Sí? Entonces detengámonos en cada lugar de este discurso y en la explicación de los términos que conforman esta estructura. Aquí apelo a los psicoanalistas que he consultado, a sus textos, me pareció sumamente interesante los que nos pueden brindar. El S1 se ubica en el lugar del agente o semblante, nunca mejor dicho, en el lugar del analista, la gente. Semblante de A. Es decir, desde donde se emite y ordena el discurso. Ese es desde donde se impone el discurso, vamos a decir, desde donde se ordena. Del lugar dominante. Donde se marca la manera de tratar el goce. ¿Sí? Carlos Bermejo dirá, el cuerpo de goce pasa a ser el organismo corporificado por los significantes significantes que marcan el cuerpo. Lo estoy reiterando, pero que me parece que es interesante. Lacan recoge también la dialéctica del amo y del esclavo en su teorización del discurso amo. En esta formulación, el amo es el significante amo que hace trabajar al esclavo S2, el que sabe hacer, para que produzca un excedente o plusvalía, A, de la que el primero puede apropiarse. Por eso se habla de la filosofía. Fue el primer saber que conceptualizó ese saber hacer del esclavo que se apropia el amo. Fue la filosofía. La filosofía, la ontología. El significante amo es lo que representa a un sujeto para todos los otros significantes. Este discurso es un intento de totalización
por lo cual Lacan vincula ese discurso con lo que acabo de decir, filosofía y ontología. Sin embargo, este intento siempre fracasa porque el significante amo nunca puede representar al sujeto completamente. Siempre hay algún excedente que escapa a la representación. El significante primero, el S1, representa la introducción, siempre mítica, puesto que hace una representación del lenguaje sobre el cuerpo del recién nacido, llamado por Lacan el viviente. La introducción del significante amo genera una pérdida irrecuperable de goce, un resto que nunca se podrá recuperar, pérdida representada por el objeto A minúscula. Es ese agujero, vamos a decirlo así, por donde, diríamos, va rodeando, bordeando la pulsión. Por eso la diferencia entre objeto A y pulsión. Y que permite hablar de un proceso de humanización del viviente, de su introducción en la cultura y el discurso, es decir, de su introducción en el lazo social. Anteriormente hablé de goce y quiero detenerme por un momento en este concepto. Según Néstor Bramstein, que es el goce es siempre el de un cuerpo viviente y el lenguaje, cuya materia es significante y procede del gran otro, están tan íntimamente ligados que nadie podría separarlos. El goce es el conjunto de modalidades en que el cuerpo es afectado por el lenguaje. Por eso hablamos de diferentes tipos de goce, diferentes modalidades. Y ese lenguaje del sujeto depende del goce. El despliegue de la subjetividad consiste en esa forma progresiva del goce pulsional, oral, anal, fálico, en las redes del lenguaje. La educación, justamente, la sumisión a la ley bajo los efectos del complejo de castración, domina de manera retroactiva el proceso de domesticación del animal humano. Lo intenta, esto de educar, pero educar es un imposible, dirá Freud, y después lo ratificará Lacan. La tensión sexual puede aplacarse. Recuerden la primera experiencia de satisfacción de la obra de Freud, pero el goce es la exigencia siempre insatisfecha de la pulsión. El orgasmo genital no es la culminación del goce, sino la del placer. Siendo así una defensa contra el goce de la misma manera que son defensas contra el goce, el deseo y la fantasía sexuales. El deseo es deseo de lo que no se tiene, de lo que falta, mientras que el goce es lo que sí se tiene, como exigencia del cuerpo, como fuerza constante de la pulsión. Ahí nos remitimos justamente a la definición de pulsión. Es lo que insiste, es lo que insiste. Primera, como justamente ahí la definición, por un lado, de deseo y por otro lado, la definición de pulsión. Lacan ingresa la función del super-yo cuando refiere: nadie obliga a nadie a gozar, salvo el super-yo. Lo que de inmediato se pone de relieve es que el super-yo se inviste de la función imperativa del goce. Pues si algo hay de obligante cumplimiento es la satisfacción del estímulo al que el otro, con mayúscula, me empuja. La petición imperativa invocante del super-yo que se denomina con el goza. Esta voz imperante, goza. Es sin lugar a dudas la voz que desencadena la satisfacción, pero de la pulsión. Que la voz del super-yo sea el imperativo con el cual el goce se enuncia es la referencia contundente que demuestra cómo el super-yo activa y mantiene el despliegue del goce del gran otro en el cuerpo. El placer que se obtiene por la vía de la satisfacción es el más allá. Esto remite a Freud, el más allá, el principio de placer. El más allá que el goce quiere insistentemente mantener, llevando el cuerpo del sujeto, si es posible, hasta consumirse totalmente.
Podemos recordar la clínica, podemos recordar los casos de anorexia. El caso de ese paciente, Por ejemplo. El superyo invoca siempre un poco más de placer y en este encaminamiento sin fronteras conduce al sujeto aún más allá del principio de placer. ¿Dónde situarías el discurso de la paciente? ¿Los 4 discursos que has puesto aquí? Bueno, es un caso que en principio yo lo ubicaría como un caso de histeria. Sí. Si hemos de ubicar el goce como instancia negativa, ese lugar se inscribe en el gran otro, siendo el cuerpo propio, el otro, con minúscula, aquello que le da presencia. Es decir, el goce del gran otro se encarna en el cuerpo, o lo que equivale a afirmar, el sujeto se entera de su propio goce bajo la forma del goce del gran otro. Esta forma invertida, donde el goce sentido en el cuerpo como propio es el goce del gran otro, muestra la insondable encarnación o apropiación que el gran otro ha hecho en el cuerpo. Es esa carga, ese malestar en el cuerpo. Me detengo aquí con el tema del goce, del S1, del goce. Voy a pasar a la cadena significante, al S2, y podemos ir siguiéndolo con el discurso amo. S2 se ubica en el lugar del otro, que a veces puede ser el gran otro. Cuando el gran otro se apropia del saber, es el otro con mayúscula. Es la cadena, es el saber significante. Lacan define el significante como lo que representa un sujeto para otro significante. Es decir, un significante denominado significante amo, S1, representa al sujeto para todos los otros significantes que se escriben S2. Es decir, que puede haber varios S1. No obstante, ningún significante puede significar al sujeto. Una cadena significante nunca puede estar completa, puesto que siempre es posible añadir a ella otro significante ad infinitum. Al infinito lo podemos decir, expresando así la naturaleza eterna del deseo. Por ello, el deseo es metonímico, es este desplazamiento, ¿no? Esto que remite a otro y a otro. La cadena es siempre metonímica en la producción de sentido. La significación no está presente en ningún punto de esa cadena, sino que el sentido insiste en el movimiento de un significante a otro. Si bien el término significante está ausente en la obra de Freud, Lacan centra su atención en un tema recurrente en los textos freudianos, en los que se focalizan rasgos lingüísticos puramente formales. Un ejemplo de ello es el análisis que realiza sobre su imposibilidad de recordar el nombre Signorelli. ¿Recuerdan? Dividiendo la palabra en segmentos formales y siguiendo los vínculos asociativos de cada uno de ellos. En psicopatología de la vida cotidiana podemos corroborar esto. Si bien es cierto que cuando Lacan habla de los significantes, a menudo se refiere a los que otros llamarían sencillamente palabras, pero estos dos términos no son equivalentes. Es decir, significante no es necesariamente equivalente de palabra. También pueden funcionar como significantes unidades de lenguaje más pequeñas que las palabras, que son los morfemas y los fonemas. ¿Sí? Pueden ser incluso alguna parte de una palabra, justamente. O más grandes que las palabras, frases y oraciones pueden funcionar. Y además pueden hacerlo entes no lingüísticos, por ejemplo, objetos, relaciones y actos sintomáticos. Un ruido puede ser significante también. La única condición que caracteriza algo como significante es para Lacan que esté inscrito
en un sistema en el que adquiere valor exclusivamente en virtud de su diferencia con los otros elementos del sistema. Es esta naturaleza diferencial del significante lo que implica que nunca pueda tener un sentido unívoco o fijo. Su sentido varía según la posición que ocupa en la estructura discursiva. Vamos a detenernos en el petit a, en el objeto A. Lacan define el objeto A como la pérdida que se produce en el trayecto que va de S1 a S2. Tiene que haber una pérdida, si no, no hay lazos, si no hay desplazamiento allí, y en ese desplazamiento hay una pérdida. Y que cobra una dimensión de objeto perdido para siempre, por tanto, imposible de reencontrar. Es lo que queda metonímico al cuerpo, pero que ya no está en el cuerpo, y que Lacan denomina lo incorporal, el objeto A. Incorporal. Es un objeto que está en el campo del gran otro, con lo que ya no es ni propio ni autoerótico, pero está ligado al cuerpo propio mediante la zona erógena. El cuerpo drena goce por medio de la pulsión, para no ser excesivamente gozado. Objeto que topológicamente no pertenece al cuerpo propio, pero es tomado como propio y que se encuentra en el cuerpo. El objeto A no pertenece al cuerpo del sujeto, pero está articulado con él y al mismo tiempo pertenece al campo del gran otro. Es en el encuentro. Es recortado en el gran otro. La pregunta es, ¿de quién es? Y la respuesta es que cuanto más pulsional es, más es del sujeto. Es lo que Lacan denominaba al comienzo de su obra hacerse un lugar en la pulsión, quitar goce, ¿sí? Esta doble articulación entre el objeto A por el lado pulsional con el objeto A por el lado de representación es por donde Lacan siempre planteó la ligazón entre la pulsión y el inconsciente por su topología de borde. Aquí ya estamos, recordé lo que Diana Rabinovich habla como la clínica del goce. No estamos hablando solamente justamente del inconsciente, de hacer interpretación de estos significantes inconscientes, sino que a través de esos significantes también dar cuenta de esta clínica del goce, también dar cuenta de esto pulsional. Y, por último, y no menos importante, está la S barrada. De la relación fundamental de un significante con otro significante resulta la emergencia de lo que llamamos sujeto, por el significante que en cada caso funciona como representando a este sujeto ante otro significante. De esos S1, de esos significantes amos, y su relación con los S2, que es la cadena significante. El discurso del amo es el reverso del psicoanálisis, es el discurso del inconsciente. Y sabemos que el deseo inconsciente no se puede gobernar. Todos los discursos guardan un imposible. Cada discurso resguarda, atesora, respalda un imposible. El discurso del amo, el imposible de gobernar lo real. Siempre hay algo que se escapa, que se escabulle. El discurso de la histérica, el imposible de hacer desear. El discurso universitario, el imposible de educar lo real, de domesticarlo, de domeñarlo, ¿no es cierto? Y el discurso del analista, el imposible de analizar. Lacan agrega el hacer desear a aquellas tres profesiones imposibles de las que habló Freud,
Si se pretende gobernar, hacer desear, educar o analizar sin resto, se cae en la impotencia. El gobernante, educador y analista no pueden saber de antemano la decisión o opción correcta. Lo sabrán a PQ. Tienen que renunciar a tener el dominio de lo que está sucediendo o va a suceder, a equivocarse, a aceptar que a veces puede acertar y otras veces no, y que en definitiva el resultado va a depender de la persona que asistió a la cura, de la persona que ha sido educada y del gobernado, que es lo que hará con todo aquello que ha resultado de todo ese proceso. Entonces, es como que hay un imposible en cada discurso. Vamos ahora a pasar al discurso universitario. Este discurso ejemplifica el paso del amo antiguo al amo moderno. Se produce un cambio en el orden del saber, ya que el S2, en el lugar de agente, se constituye como todo saber. Ya no interesa como antes el saber del esclavo para que el amo lo tome, sino que el saber ya es un saber del amo. En este momento, ¿yo qué estoy haciendo? Discurso universitario. He tomado los enunciados, ¿sí? Los enunciados y lo hacemos en una clase o en otros lugares, con estos enunciados donde es esto lo que vale, que puede ser cuestionado desde otro discurso, que eso es lo interesante, pero lo que estamos haciendo es delimitando cada discurso. Después los podemos poner en juego otros u otro. Decía que se produce un cambio en el orden del saber, ya que el S2 en el lugar de agente se constituye como todo saber. Ya no interesa como antes el saber del esclavo para que el amo lo tome, sino que el saber ya es un saber del amo. El amo se vuelve anónimo. Está en todas partes y pretende que el sujeto sea un producto en tanto sujeto que piensa. Esto remite más a la cuestión de Cartesiana. El estudiante trabaja para producir algo y en el lugar de la verdad hay un imperativo de seguir sabiendo. Díganme si no es la situación universitaria. Si no es el parcial que hay que sortear y que hay que estudiar este saber. El estudiante que trabaja para producir algo y en el lugar de la verdad hay un imperativo de seguir sabiendo, paralelamente queda reprimido lo que antes era visible, la sumisión del esclavo con respecto al amo. Allí no está en juego el deseo del estudiante, es el apropiarse de ese contenido científico, ¿sí? Para ir sorteando diferentes etapas, ¿sí? Para en un momento determinado tener un título universitario. Sobre este discurso se apoya la ciencia, ya que la verdad se formula como un imperativo. ¿Sí? Pensemos en la ciencia, ¿sí? Salvo cuando se producen las rupturas epistemológicas, estoy pensando, ¿no? Que se crean, aparece una otra ley en física que cuestiona a la hegemónica, diríamos, ¿no? Pero porque ahí hay una ruptura en el conocimiento y aparece la creación de una nueva. El discurso universitario es el reverso del discurso histérico, lo dijimos. Lo podemos ver, lo podemos visualizar en la pizarra. Es otra modalidad del discurso amo, porque es el todo saber. El discurso universitario deja al sujeto impotente de acceder a la verdad del deseo. Por eso lo podemos ver, que el sujeto barrado está por debajo de la barra, ¿sí?
nunca mejor dicho, por debajo de la barra. Los estudiantes son los objetos gozantes, cultivando un saber que se propone como totalidad. No hay un cuestionamiento, ¿no? Salvo, por ejemplo, estoy pensando, cuando se investiga, que podría haber estudiantes becarios que aporten a esta ruptura epistemológica o que aporten, pero ya ahí el todo saber ya no es todo saber, ahí hay un cuestionarse, un cuestionamiento, allí aparece algo del sujeto, pero si no son objetos gozantes. Vamos al discurso de la histérica, y ahora entramos justamente más en el campo del psicoanálisis puramente clínico, ¿no? A nivel clínico. Un sujeto se dirige hacia un amo orientado por el deseo de saber. Lo que domina en el lugar de la gente es el síntoma. Lacan dice que el histérico es el inconsciente en ejercicio. En este discurso se mantiene la pregunta por la relación sexual, se pregunta cómo es que se sostiene. Aquí, como lo verán en el matema, se escabulle el sujeto deseante. Si habéis tenido casos con diagnóstico, una estructura histérica, podéis ver cómo aparece ese goce en la palabra, en el dicho, diríamos. Pero podemos ver cómo hay una no implicación, y hay un problema en general para asociar libremente, para que este paciente asocie libremente sobre qué es lo que pasa con su deseo. La posición histérica se muestra a plena luz en el rechazo y la no condescendencia entre el goce del sujeto y el de su partener, ya sea sexual, psicoanalítico, laboral. No se implica y demanda al otro en la figura del analista. Es que el otro le diga sobre su objeto de goce. Pero no se implica. ¿Por qué no se implica? Porque tiene horror a la castración, a que aparezca algo justamente del no todo. Se resiste. La histérica demanda que el analista le responda sobre su goce reprimido. Una de las formas es a partir de una transferencia negativa, por ejemplo, ambivalencia, cuando aparece esta cuestión de la transferencia del odio, en la transferencia de la histérica. La histérica provoca impotencia en el analista, es decir, castra al amo, que no responde a la demanda. Es decir, es justamente desde ese lugar de analista, justamente en ese semblante de A, en ese lugar de vacío, no se responde. Pero si justamente la histérica no aporta esa asociación libre que le remite a su inconsciente, que le va a remitir a su forma de gozar, hace trabajar mucho al analista. Y lo trata de poner, justamente de pillarlo de alguna manera, de ponerlo en falta. Exactamente, de sacarlo de esa posición. El discurso del analista. Dirá Lacan, el reverso del psicoanálisis es lo mismo que este año introduzco bajo el título del discurso del amo. La función de este discurso es llevar el saber al lugar de la verdad. Aquí el analista es el amo bajo la forma de A, resto rechazado por los otros discursos. Por este motivo, este es un discurso que puede dar cuenta de los otros tres. Se trata de un discurso no oficial, sino oficiante, del no todo. Como A,
es causa de deseo y se dirige al sujeto barrado, el resultado es una producción de significantes uno, es decir, de formaciones del inconsciente, y un saber sobre la verdad. De eso se trata. El psicoanálisis apela al deseo del sujeto, a su libertad y responsabilidad, y por ello a su verdadera dignidad humana. Esto cito a una cita de Norberto Ferrer, que coincido plenamente. El saber del analista es un deseo de X, una incógnita. ¿Qué desea mi analista de mí o para mí? Esto quiere saber el analizante. Y el deseo del gran otro, entonces, es un enigma. El deseo del analista es deseo de deseo. Es decir, el analista desea que el analizante desee, que es lo que cuesta con una estructura histérica. Sobre la clínica del goce se deriva una ética del psicoanálisis, ubicado entre los polos del deseo y del goce orientada hacia una meta que solo puede alcanzarse por el camino del amor de transferencia. Por el sendero del deseo arribamos a las fuentes de lo que está más allá del principio de placer, donde la vida se hace escritura, donde el viviente se humaniza. Yo dejaría por hoy aquí, retomaríamos en la próxima clase dudas sobre esta cuestión, este discurso, pero además agregaríamos el discurso capitalista, que ya les comenté, que sería muy bien para diferenciarlos de los 4 discursos y que Lacan en su conferencia de 1972 los expuso. Justamente diferenciarlos porque yo coincido con una de los autores, con Ruiz Moreno, de que justamente el discurso capitalista destruye los lazos sociales. Y yo por lo menos voy a traer ejemplos que yo considero justamente que el discurso capitalista, y más aún el discurso, la nueva forma, la nueva modalidad, que es la neoliberal de la sociedad de mercados, justamente destruye este lazo social.